Hola, mi nombre es Estefanía Blanco y al día de hoy les hablaré sobre algunas características de los regímenes totalitarios de Italia, Alemania, Japón y España. Primero empezaremos por Italia. En Italia, su régimen totalitario era el fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en Europa de entre las guerras de 1918 y 1939, creado por Benito Mussolini, que el término de esto proviene de italiano, que es fascio, y este a su vez del latín francés. Si bien compartió con el fascismo y el nacionalismo importantes rasgos, tuvo algunos elementos diferenciadores con respecto a los regímenes italiano y alemán. No obstante, podemos distinguir una serie de rasgos comunes al fascismo, que empezaremos primero por el totalitarismo, que es el Estado fascista. Fue un Estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos, a diferencia de este, sustentando en la libertad individual. En el fascismo, las personas se subordinaban plenamente al Estado. El partido oficial era la única organización política permitida. Después pasaremos con el antiliberalismo, que es la democracia y el sufragio universal, que fueron considerados métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres, la libertad encarnada de los derechos de expresión, asociación o reunión, que fue complementada con absoluto descende por una ideología fascista que defendía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Los partidos políticos eran elementos que llegaban al desorden y a la desmembración social, y por consecuencia, en aquellos países donde el fascismo alcanzó el poder, fueron ilegalizados y perseguidos. El Estado fascista se basó en el único partido bajo el liderazgo del jefe o caudillo. Después pasaremos con el anticapitalismo. El fascismo tuvo su origen, que fue un carácter anticapitalista, que fue el término nacional socialista. Es una reminiscencia de sus inicios. Sin embargo, especialmente en el caso alemán, el capitalismo se identificó con los financieros banqueros judíos, que fueron calificados como elementos degenerados de la burguesía. Sin embargo, a pesar de la palabrería propagandista, Mussolini recibió el apoyo de ricos industriales en su ascenso al poder, y una vez alcanzó de este la alianza con los grandes empresarios, se estrechó aún más hasta constituirse en la columna sobre la que se vertebró la economía. Después pasaremos con el antimarxismo, que es la lucha de clases de elementos clave en la visión marxista de la sociedad, que chocaba frontalmente con la ideología unificadora, nacionalista y totalitaria del fascismo. Los grupos paramilitares fascistas, los escuadristi o camisas negras, fueron italianos que hostigaron desde un principio a los organizadores sociales, comunistas y anarquistas. Los sindicatos y partidos de izquierda fueron inmediatamente ilegalizados y perseguidos al acceder al poder de los fascistas. Y después pasaremos con el autoritarismo y el militarismo. El fascismo concebía a la sociedad como una organización militar. En ella, cada individuo debía ocupar un lugar determinado y desarrollar una función específica: la jerarquía, el mando y la disciplina, que debían regir el funcionamiento social. No había lugar para discrepancias o disensión. Cualquier desobediencia se debía solucionar con violencia. Al llegar al poder el fascismo, potenció el papel de las Fuerzas Armadas, esenciales para poner en práctica sus planes de expansión territorial. El espíritu militar impregnó completamente la sociedad. Los grandiosos desfiles que se hicieron cotidianos, los jóvenes que fueron educados con valores castrenses, los saludos y uniformes proliferaron. En concordancia con la exaltación de los militares, el fascismo promovió los valores masculinos. Después pasaremos con el empleo de la propaganda y el terror. Los regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios de comunicación, específicamente la radio y la prensa. Tras abolir libertad de expresión y perseguir cualquier medio que se atreviese a desafiar esta prohibición, los gobiernos fascistas utilizaron masivamente la propaganda para inculcar los valores de su ideología, a los que no se dejaban convencer por la manipulación informativa. El fascismo reservaba el empleo sistemático del terror, desde la amenaza hasta la reclusión en campos de concentración y el asesinato. Después pasaremos con el racismo, que es la ideología fascista que era totalmente contraria a la idea de igualdad entre los seres humanos, entre los sexos y entre las naciones. En este sentido, el fascismo no fue tan radicalmente fascista como su versión alemana. El nacionalismo, socialismo. Después pasaremos con las características del sistema totalitario de Alemania de 1933 a 1939.
Así, en el gobierno de Adolf Hitler se implementaron un sinfín de números de medidas de control. Se suspenden las libertades fundamentales reconocidas como en la Constitución del 4 de febrero de 1936, que luego se estableció un organismo policial SA, dirigidas por Ernest Röhm. El Ministerio de Propaganda estuvo dirigido por Goebbels, el que controlaba los medios de comunicación de masas, y el NSDAP, que se convirtió en el Partido Único. Otro sistema de control fueron las SS, quienes estuvieron dirigidas por Himmler, que se encargaron de la seguridad interior de Reich, la custodia de los campos de concentración y la persecución a los judíos. Esta rama policial actuó junto al Gestapo, a la que fue la policía secreta del Estado. Hitler fue llamado Führer, que es líder, y sobre él cayeron los rasgos de presidente, canciller y jefe de las Fuerzas Armadas. Con estos cargos dirigió las persecuciones a los judíos, minorías étnicas, homosexuales y adversarios políticos. En general, bajo estas ideas se comenzó a enviar a las personas a campos de concentración ubicados en distintas partes de Alemania. La ideología se implementó desde el Estado. Tuvo que ver cómo culpar a los judíos de la crisis económica y de difundir las ideologías como el marxismo, internacionalismo y liberalismo. Se puso la existencia de una raza aria mediante la exclusión de los no alemanes de la administración política. Por otra parte, se prohibieron los matrimonios mixtos, se esterilizó a los que el Estado consideraba incurables y degenerados. Las ideologías contrarias fueron consideradas como generadoras de conflictos sociales, marxismo, y a los judíos se les consideró como exploradores del pueblo de alemán. En cuanto a la política exterior, se ocupó el nacionalismo de Estado, es decir, fundamentos a la expansión en la fuerza de raza aria para anexar los territorios en donde se hablara germano o alguna lengua de parentesco. De esta manera se anexó a Checoslovaquia en 1937 y Austria en 1938. Luego la dominación alemana, que se extendió hacia Bohemia y Moravia y Polonia, a su vez firmó una alianza con Italia y se firmó el Pacto de Neutralidad Germano-Soviético, que desencadena la Segunda Guerra Mundial. El programa económico fue planificado, que se basó en la reducción del desempleo, la realización de obras públicas y la fabricación de armas. Por otra parte, el Estado controló la producción, los salarios y el mercado para alcanzar la independencia total de los mercados extranjeros. Al momento de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Hitler tomó el mando del ejército de tierra, luego de las bajas de Stalingrado y la apertura del segundo frente de Normandía. La derrota alemana se demostró como inevitable y creció la oposición de Hitler dentro de las filas del ejército. Después pasaremos con las características de los japoneses. Tras la revolución de Meiji, Japón era la gran potencia económica y militar de Asia. Las necesidades de materias primas y fuente de energía derivadas de su despegue industrial lo empujaron a emprender una política de expansión en Asia y el Océano Pacífico, que despertaría la rivalidad con otras potencias imperialistas. Por otro lado, la oposición de uso y costumbres occidentales originó una crisis identificada que derivó en la aparición de grupos sociales ultranacionalistas y autoritarios, sobre todo el ejército, todo lo que condicionó sus futuras alianzas con los fascismos europeos en la Segunda Guerra Mundial. Estas trajo primero la crisis interna, que es la paralización económica europea durante la Primera Guerra Mundial, favoreció el crecimiento japonés y la expansión de sus productos por los mercados asiáticos. Japón amplió su flota mercante y su armada hasta convertirse en la tercera potencia naval del mundo. Todo ello produjo un acusado aumento de población y un proceso acelerado de urbanización. Por el contrario, la década de 1920 tuvo marcada una profunda crisis interna causada por los siguientes factores: el deterioro económico, el fin de la guerra y la consiguiente recuperación del comercio europeo colocaron las dificultades a la economía japonesa para complicar aún más la situación de 1923, que se produjo un terremoto que asoló a Tokio. Después pasaremos con la conflictividad social. Como consecuencia de la proliferaron las huelgas organizadas y la agitación xenófoba
contra la población inmigrante. Después pasaremos con la inestabilidad política en 1920, donde fue asesinado el primer ministro. La crisis aumentó el protagonismo político del ejército y de los sectores nacionalistas y tradicionalistas. Después también trajo la radicalización política, que fue en 1929, que fue cuando proclamó el emperador Hirohito, que tuvo que afrontar la oposición de intelectuales contrarios al carácter divino de la monarquía, críticos con los vínculos entre los partidos políticos y los intereses de Sabaitus y partidos de una mayor democracia de Japón. En sus primeros años, el Parlamento adoptó medidas aperturistas y se concibieron ciertas libertades sociales que impulsaron desde el entorno inmediato del propio emperador, pero estas medidas tuvieron un corto recorrido que se impulsó en un discurso político conservador que apostaba por la defensa de la monarquía imperial y el totalitarismo, hasta que finalmente en 1940 se prohibieron los partidos políticos. Después pasaremos con las características del franquismo. Realmente el franquismo fue el régimen de Francisco Franco de 1939 a 1975, que se caracteriza por la oposición al comunismo y a la democracia y la defensa del tradicionalismo y la unidad de España. Y fue un régimen político totalitarismo. Y pues esto es todo. Ojalá y les guste y gracias. Me despido. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes, Estefanía Blanco. Un beso. Bye.